Maru Rodríguez. Yo soy Peter de León. Estamos aquí en la ciudad de Monterrey, formando parte del colectivo Noreste, sumando voces por causas sociales. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Y en esta ocasión queremos compartirles con ustedes una charla en la cual denominamos el apoyo indirecto a causas sociales. Tenemos un invitado de lujo. Quiero compartirles todo lo que ha logrado porque tiene un abanico de habilidades sorprendentes. Es ingeniero civil, tiene maestría en innovación tecnológica, un doctorado en Legade, en narración de historias, escritor de novelas de ficción y actualmente es conductor de uno de los podcasts más escuchados a nivel nacional. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Fernando Suárez Serna. Muchísimas gracias, Fernando. No, hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto y un honor estar aquí. De veras que nos la vamos a pasar muy bien. Y si Fernando Suárez es un bandido, que me dicen también. Bienvenido. Ya es otro. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues mira, Fernando, realmente nuestro colectivo es, como ya lo nombramos, es por causas sociales. Sí. Entonces, hemos leído un poco de ti y la primera curiosidad que tenemos es todo lo que has logrado, pero desde el tema infantil queremos platicar, que nos platiques cómo fue tu infancia, qué te recuerda cuando digo tu infancia, qué olores, a qué jugabas. Sí. Cuando hablamos de infancia, creo que es un punto crucial en la vida de los humanos que andamos aquí en nuestro paso por la Tierra, digamos, ¿no? Monterrey, planeta Tierra. Como decías ahorita que aquí estábamos, sí. Creo yo que definitivamente pienso en casa de mis abuelos, ¿no? Por ahí en este momento lo traigo fresco porque se va a hacer una adaptación, aquí les adelanto un poquito, de uno de mis libros para versión en video. Y entonces lo estoy releyendo, ¿no? Es de las primeras que escribí. Era una entrevista, sí, porque dije, ¿a dónde me voy? Pues a lo que conozco, ¿no? Y por ahí el personaje del diablo, que en esta novela es muy sabio, menciona una frase con la que yo estoy muy de acuerdo, que dice, mientras nuestros abuelos vivieron, pues ahí es la niñez, ¿no? O sea, a lo mejor se acaba cuando nos faltan, ¿no? Y pues por ahí yo tengo fortuna, un cuento con una de mis abuelitas, pero lo primero que pienso en niñez es en definitivamente la casa de mis abuelos. Y pienso en el naranjo que estaba y en el que yo a veces saliendo de la alberca iba y hacía pipí ahí malamente, hasta en los aguacates, hay dos árboles grandotes y las tinas que se llenaban y que siempre había una canastita de aguacates cuando era temporada para todo el que viniera, ¿no? Y puntualmente cuando mi abuelito fallece, mi abuelito Rafael, nos vamos un año de vivir a casa de mi abuelita, un poco mientras estaba viviendo este duelo, ¿no? Y ahí tengo muchas memorias de ese año que son imborrables, ¿no? Y una de ellas fue el encontronazo con el librero de mi abuelo. Y era uno de estos libreros muy grandes que van desde el piso hasta el techo, que no queda ni un centímetro. Y en la niñez, pues esa dimensión se vuelve aún más enorme, ¿no? Y entonces ahí fue los primeros encontronazos, desde con libros de fútbol, hasta con los libros de autoría de mi abuelo, hasta con Edgar Allan Poe, que yo de niño me sentía así el niño más pues malo, pero en el buen sentido, así como la travesura de que voy a leer un cuento de que es para grandes, ¿no? Edgar Allan Poe. Y ahí, pues es un encuentro fuerte que tengo con lo que actualmente es mi profesión y que espero que toda la vida lo sea. También pienso en esa misma casa, cuando mi mamá me dejaba ir al Super 7, que estaba a media cuadra de distancia, pero claro, yo me sentía el niño más fuerte del mundo cuando, claro, ella salí y me estaba viendo en una calle por la que no pasaba nadie, ¿verdad? Pero yo podía ir al Super 7 y allá comprarme el chocolate y el cómic de Spider-Man, ¿no? Y entonces, cuando pienso en niñez, pienso en eso. Yo viví una niñez muy inmensamente feliz. Jamás me faltó algo y al contrario, me agradezco mucho todas estas memorias, ¿no? De mis padres, de mis abuelos, de mi madrina Sonia también. La tengo muy en mente cuando pienso en mi niñez. A ella, como dice, sí que me preparara así el huevito con jamón llegando a su casa, me lleva definitivamente a ese lugar. Pues prácticamente, ahorita en la actualidad ya vemos que muchos padres de familia ya están involucrando a los niños desde muy temprana edad a la lectura. Claro. Entonces creo que la lectura es un sinfín de emociones. Cuando uno está leyendo un libro, creo que somos el protagonista, queremos ser protagonistas Claro. de esa historia. Entonces, lo que nos acabas de comentar, creo que es un par de aguas a lo que eres ahorita en cuestión de proyectarse en un momento dado. Sí, claro.
lo traemos toda la vida, ¿no? Yo creo lo que sembramos en esa edad, que si acaso yo soy muy cuidadoso con las palabras que tienen carga religiosa, no, prácticamente no las uso, pero si hubiera una etapa de vida que llamamos sagrada, pues yo creo que sería la niñez, ¿no? Definitivamente. En cuanto a la lectura, creo yo que me pasó algo cuando fui creciendo, que a todos los humanos nos pasa, que es que me volví adolescente, ¿no? Y entonces una de las malas decisiones de mi adolescencia fue, ya estoy grande y los libros de Harry Potter ya no los quiero, ¿no? Y esta etapa, que no fue la mejor de mi vida en ese sentido, luego hay un regreso a mis cómics, a Harry Potter, a los libros que tanto me gustaban y disfruté en la niñez. En la adolescencia es común, estás en la transición donde te encuentras, ¿no? Pero creo yo que en la niñez los nexos que hagamos a otras personas, a otras disciplinas, los cargamos siempre, ¿no? Para bien y para mal, por lo mismo hay que cuidarlos, ¿no? Creo yo puntualmente, como dices, cuando a un niño lo involucras en la lectura, es crucial que esté involucrada como un juego. Como yo, me dicen a veces y me causaba risa, ¿no? Porque me decían, es que, ¿cómo estás haciendo televisión si tú eres escritor? Yo decía, es que al final lo que yo estoy haciendo es entretenimiento. Para mí la lectura es un juego, es una alegría, no es una, ¡ay, qué aburrido, tengo que leer! En alguna parte, claro, de la niñez, de la adolescencia, pasa esto, ¿no? Te encargo de trabajo, te encargo y lo que menos quiero es eso, pero si en un punto tú conectas de alguna forma esa alegría o esa sensación de estoy haciendo esto porque me encanta poder aquí perderme un ratito y en un cuento te vas de viaje 20 minutos y regresas a tiempo para la hora de la cena, ¿no? Entonces, ¿Y creo que cómo por fue ahí. tu primer contacto, Fernando? Tu primer Con la contacto literatura. con la literatura. Fíjate, de casualidad no pensé que lo fuéramos a mencionar esto, ¿verdad? Pero ahorita que mencionaba a mi madrina Sonia, ella me regaló de niño un libro, y lo tengo muy claro, el primer libro que leí en mi vida era Peter Pan. Era una versión para niños. Y creo que ya no existen porque los busqué hace poco para mis sobrinas. Existen versiones más nuevas y probablemente mejores, pero ya no existe exactamente esa que sonaba una campanita cada que terminabas una página. Entonces ibas viendo los dibujos y sonaba tin, tin, y entonces tú ya sabes que era hora de voltear la página y poder ir leyendo conforme vas escuchando, ¿no? Porque traía unos cassettes rojos. Y tengo muy claro ese libro y mi mamá cuenta, a mí eso no sé si ni mencionarlo, no, ya lo empecé a mencionar, lo voy a terminar la idea, pero mi mamá siempre cuenta que yo aprendí a leer solo. Solo es un decir, tenía ese libro con el que me fui aprendiendo a leer, pero que a ella le sorprendió que pues puntualmente no me enseñaron, sino de repente ya, ya estaba agarrando libros. Y empieza esa parte creativa, entiendo, eres joven, pero te has ido y creativamente has tenido un abanico, hemos checado, realmente es un orgullo aquí en Monterrey, Te lo agradezco. estamos viendo algunas cosas de las que has hecho, y en cuestión literaria, tienes varios libros, Sí, y has hecho creaciones de otro tipo también, entonces prácticamente la imaginación va, fluye, 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 y sí nos interesa saber cómo llegaste a ese punto, ¿no? De explotar la imaginación y empezar claro. la pluma mágica, lo que le llaman la... Te agradezco mucho. Pues la magia ahí es no dejar de practicarlo todas las semanas, ¿no? Yo tengo ese hábito que cada semana me junto con mis amigos, tenemos un taller literario, que yo siempre digo que es nuestro equivalente al equipo de boliche. O sea, es así, es el juego y nos juntamos y pues hay que decirlo también y tequileamos, o sea, siempre asociado a algo alegre y algo que para mí se sigue semejando un juego, ¿no? Y entonces la diferencia es que en vez de irnos al boliche, traemos cada quien un texto y lo repasamos y unos escriben más y otros escribimos menos y demás, pero entre todos nos damos retroalimentación y eso nos obliga a que cada semana que nos juntamos llegas con un nuevo cuento, llegas con un nuevo capítulo, llegas con un nuevo pedazo de stand-up y lo vas practicando, ¿no? Ahorita dijiste también otra palabra clave que no quiero que se me vaya, que es Monterrey, ¿no? Pienso que en Monterrey no tenemos tan alta autoestima creativa. Para mí fue muy importante algunas obras con las que te quedas igual en la niñez, en la adolescencia. Para mí fue muy importante, por ejemplo, esta película Siete Días de Fernando Calife, a quien le mando un saludo y un abrazo porque fue mi jefe luego 2 años más adelante en mi vida, después de que yo de adolescente viera su película, ¿no? Él ya andaba haciendo en el más alto nivel cine, sin demeritar a los demás, pero en mi opinión es el mejor cineasta que tenemos en Nuevo León, Fernando. Y su historia
es de algo que a mí se me hacía de lo más padre que yo podía, porque era una aventura y había apuestas clandestinas y tenía que traer a YouTube y había mafias, sale Jaime Camil y demás, pero todo se desarrollaba en Monterrey. Y entonces para mí, en mi adolescencia, fue de que, mira, aquí en mi ranchito pueden pasar historias interesantes. Yo tenía la idea de que, oye, pues las historias buenas, pues esas pasan en Nueva York o pasan en París. Pero aquí en Monterrey, si tú quieres una aventura, pues te tienes que ir a Nueva York o a París, ¿no? Aquí no puede ser. Y entonces sentir como esa posibilidad de aquí podemos hacer grandes historias, pues a mí me marcó la vida, ¿no? Puntualmente, y hay grandes escritores aquí, grandes cineastas, y justo es uno de los elementos por los que yo uso el sombrero siempre. Me llevo un poquito de Monterrey donde sea que voy, ¿no? Entonces, eso me gusta y me enorgullece también. No me enorgullece de más, donde me tocó nacer me tocó, pero sí como es lo que conozco, siempre intento que haya algo de Monterrey en mis libros. Incluso cuando estamos hablando, no sé, por ejemplo, de La Montaña Indestructible, que es mi libro más leído, pasa en otro planeta, en otra galaxia, pero si tú lo estás leyendo con el ojo suficiente, tú dices, aquí está Monterrey, ¿no? O sea, en muchas partes, y no nomás en el Cerro de la Silla, sino en más aspectos, ¿no? Y en este aspecto, bueno, que acabas de mencionar, ¿cómo es tu espacio? Cuando dices, Fernando, me voy a dedicar a escribir, voy a tener mi espacio, ¿cómo creas ese ambiente? Hay ayudas que se dan para creación de ambiente, de espacio. Sin embargo, creo yo que lo más crucial es darnos cuenta que si en un punto carecemos de ese espacio, de todas formas podemos crearlo. Yo sí tengo algunas prácticas, como por ejemplo, si hay alguna escena en la que estoy batallando, digo, bueno, pues qué película se parece a esto. Y entonces ya pienso en alguna que me guste, si es Laberinto del Fauno, si es Interstellar, pongo el soundtrack y entonces soy nada más la hoja y yo. Y digo, ¿puedo escribir o puedo no hacer nada? Pero no hay tercera opción. Estamos la música, la hoja y la hoja digital, ¿verdad? Me refiero en la computadora y yo. Y después de unos 3 o 4 minutos te pones a escribir, ¿no? Entonces empiezan a salir estos textos. Pero lo mismo, yo he escrito capítulos de mi novela literalmente en la fila del supermercado, donde oye, está muy largo y pues puedo escribir también desde el teléfono, ¿no? Y cuando te relees, no te vas a acordar. En esta parte estaba bien inspirado y en esta parte sentí que no me salía nada. Porque lo único que no se puede corregir es la hoja en blanco. Pero si tú te obligas a de alguna forma o te vas poniendo este tipo de ejercicios para voy a escribir aunque sé que me va a quedar horrible, no importa. Hay una gran frase que es la escritura está en la reescritura. Y se refiere a que justamente en la edición es donde realmente va a quedar el producto que se va a asemejar más al final, al menos. Tu primer borrador no tiene que verlo nadie si no quieres. Claro. Entonces, fíjate, ahora aquí estás mencionando lo de la fila. Monterrey es una ciudad de muchas filas. Una ciudad que tiene una particularidad que el tiempo, ¿no? Siempre todo el mundo anda recortado de tiempo en todos los sentidos. Sí. Y aquí quiero preguntar esto, ¿cómo separas o cómo administras el tiempo? La parte laboral, tu parte personal. Porque yo sé que la creación literaria implica tiempo, ¿no? Claro. Pero también tienes otras actividades. Sí. Tenemos esa curiosidad, ¿cómo lo desarrollas? Claro, en ocasiones todo se sale de control, ¿no? Creo que a todos nos pasa y de repente sucede donde tú dices, aunque tenga todo ordenado, ya no encuentro tiempo para nada, ¿no? Sin embargo, uno intenta maximizar, ¿no? Para mí, yo cuido muchísimo, muchísimo el tiempo personal que pueda pasar con mi familia, que pueda pasar con mis amigos, que pueda pasar con mi novia. Para mí, o sea, si me junto al taller literario y luego estoy horas y estamos tequilando, para mí eso es un momento importante. Y no lo digo a la ligera, ¿no? Sino creo que qué es lo que queremos maximizar y para qué estamos en la actividad aquí, ¿no? A mí, en lo personal, me trae más felicidad poder decir, estuve un ratito más platicando en la comida con mi abuelita, que decir, mira, hoy cerré una venta, ¿no? De la venta ni me voy a acordar. Y de lo otro a lo mejor sí. Claro, sí llevo un control absoluto, llevo un calendario de lo que hago. Y yo sí tengo bien claro. Y pongo actividades por tiempo estimado. De lo que, en esto más o menos me voy a tardar 20 minutos, más o menos 5, más o menos. Y intento ir en el día cruzando mi checklist y todo lo controlo por medio de una app, ¿no? O sea, sí tengo ese control y yo ya sé, porque ya me conozco, que 3 cosas que yo estime, esto me va a tardar más de 20 minutos, es lo máximo que doy en un día, ¿no? Creo que eso pasa en general, que sobreestimamos lo que podemos hacer en un día y subestimamos lo que podemos hacer en un mes o en un año, ¿no? Es una forma de organizar el tiempo muy importante.
yo tenía esa duda, Sí, que la quería apuntar por la ciudad, sí, por la ciudad y la parte, o el ámbito, ¿no?, que desarrolla. sí, y sí, claro, como sí, dentro de mi formación académica, pues hay mucha parte de emprendimiento y administración dentro de lo que he tomado. Sí, sí tengo como muy claro que hay una frase que me encanta, fue mi asesor de tesis, el doctor Horacio Marchand, que dice que lo urgente no le gana lo importante, ¿no? Y entonces uno hace como un cuadrante de, bueno, esto urge ya para sacarlo hoy, porque si no, no pasa, pero esto es importante. Y a veces se nos va lo importante por atender lo urgente, ¿no? Y hay una tercera línea que uno pudiera pensar ya el modelo tridimensional en vez de un cuadro, un cubo, que es lo trascendente, ¿no? Y entonces, si uno empieza a, por ejemplo, en mi caso, a hacer libros, a hacer eh, contenido digital o más, es parte de lo que en mis proyectos estipulo. Digo, si yo hago esto hoy, ¿en 20 años va a haber importado que lo hice o no? Y ese es uno de los rubros que yo y cuantifico, así como ya muy ñoño, pero así del 1 al 5, de que, oye, bueno, esto me gusta mucho, esto creo que me va a dar dinero, y una de las variables importantes sí es trascendente. Si en 20 años yo voy a poder voltear para atrás y decir, mira, esa parte estuvo bien, ¿no? Y por ejemplo, yo sé que aunque yo a lo mejor yo no estoy vivo en 20 años, pero mi libro me gustó dejarlo por aquí, ¿no? O sea, no me importa tanto, lo van a leer después de que me muera o no, no es importante, pero sí al menos sé que ahí está, ¿no? Y que se puede conseguir, que se puede leer y que a lo mejor a alguien le da curiosidad. Y todas esas actividades que tienes, Fernando, Ujú. ¿cómo lo puedes relacionar? Definitivamente creo que todos hemos apoyado indirectamente a una causa. Sí, causa social, te Causas refieres, ¿no? sociales, Ujú. correcto. En temas culturales, con todo lo que nos has platicado, ¿nos puedes contar alguna anécdota o alguna causa que tú has apoyado? Claro, y la palabra clave creo que mencionas ahí es el indirecto, porque cuando se hace una acción directamente, pues es con toda intención, ¿no? Y cuando se hace indirectamente por una vía colateral, por una vía periférica, pues de alguna forma es lo más integral, lo más orgánico, lo más natural, porque muchas veces no estás metiendo la parte que juzga, digamos, no, por llamarle racional, o sea, de alguna forma. Y creo yo que si logramos esa convivencia, esa coexistencia, es cuando realmente podemos hacer un cambio profundo, ¿no? O sea, profundo en nuestra cultura. Lo voy a intentar explicar otra vez ya con fin práctico. Pero, por ejemplo, tuvimos de invitado en el podcast a Sergio García, a Tupa, que él desgraciadamente falleció en un accidente cuando muy joven, tenía 18 años, en un choque, sale volando del carro, sobrevive de milagro, pues queda inmovilizado la mitad de su cuerpo, le dicen que nunca va a poder volver a caminar, claro, camina, corre ya para ahorita, pero sí queda, claro, con impedimentos físicos. Y de alguna forma, platicando con él, él me dijo algo muy controversial, me decía, no le ayudes a una persona con discapacidad. Yo le decía, ¿cómo me estás diciendo eso? Sí, sí. Y me decía Sergio, no, me dice, si yo te pido ayuda, ayúdame, pero si no te pido, no, o sea, tú déjame hacerlo como yo pueda. Él trae todo un discurso que a mí me marcó muchísimo. Luego cuento a veces cosas del podcast de ese encuentro con Sergio que a mí me marcó mucho y pues se me hace nudo en la garganta, ¿no? De mucha visión muy integral que tiene porque te está hablando desde la vivencia, ¿no? Y algo que, pues dije, lo tengo que decir y en esto me he acostumbrado en, digamos, profesión detrás del micrófono. Prefiero regarla y hablar un poquito más a decir, chin, me quedé callado, con ganas de decir algo. Y algo que yo le decía a Sergio era que muchas veces no es por malo, sino es por torpe, que yo hago acciones así. Digo, porque no estoy acostumbrado en mi vida diaria a estar, Esa convivencia. ajá, claro, esa interacción. Entonces, uno mismo te quiere exportar de que, ¿qué hago? Intento ser más buena onda, pues hoy a lo mejor no es más buena onda, es como iguales, ¿no? Así es. Y entonces cuando existen estas colaboraciones profesionales, académicas, personales, creo yo, de alguna forma cuando el trato entre iguales se está dando así como tal, ¿no? Y yo tengo muy claro una clase que llevé en profesional, porque aparte era ética uno, y entonces Ok. uno dice, la clase de relleno, ¿no? Y entonces voy, me Súper siento. aburrida, me Sí, imagino. dije, no, esto ya, pues bueno, dije, al menos voy a sacar 100, ¿no? Entonces, esa era me siento y llega la profesora y lo dice, soy doctor en teología. Y yo, no, va a ser clase de religión. O sea,
peor, haz de cuenta, ¿no? Empieza uno como Sí, estudiante. sí, claro, el prejuicio y la... Yo no le quiero echar la culpa a la juventud, pero en mi caso sí fue así como el... No estaba maduro. No, no. Y ahorita la doctora Marta Sañudo, yo le tengo una admiración profunda y siempre digo que ella es una mente brillante, ¿no? Además, con orgullo puedo decir que además de haber sido mi profesora a nivel profesional y doctoral, también pues es amiga mía, ¿no? Ahorita, por cierto, es directora de cultura en el municipio de San Pedro, que me encanta que esté ejerciendo ahí ese, esa profesión, ese oficio, digamos, ese puesto. Puestos. Y, y ella nos llevó a una asociación en su clase que se llama retinitis pigmentosa, como la enfermedad misma, el padecimiento mismo. La retinitis pigmentosa, en mi entendimiento de cuando los visité, era una enfermedad degenerativa e incurable, donde quien la padece va a terminar con ceguera. Y entonces es un encontronazo muy fuerte ver las personas que están yendo y que van en distintas etapas del padecimiento, ¿no? Donde quien estaba a cargo de la asociación ya tenía ceguera completa y quienes, muchas de las personas estaban de alguna forma entrenando para cuando ya no pudieran ver. Entonces, ese encontronazo a mí me marca de una forma profunda en donde dije, "Ay, o sea, esto ya no es a través de la pantalla, esto ya no es a través del papel, ya no me lo estás contando de lejos, sino es una convivencia directa y donde me estás platicando no como más ni como menos, sino como lo que es, ¿no? Yo siempre digo, la humildad no es más ni menos, es lo que es, y pienso que esto es idéntico. Y había preguntas muy... no hay pregunta tonta, no hay pregunta ingenua, la pregunta ingenua es la que no se hace. La que no seas correcta. Y recuerdo que al presidente de la asociación, que estudió música en Berkeley, saxofonista, le dijeron, oye, ¿es verdad que el hecho de no tener visión te permite que se agudice el sentido de la escucha, ¿no? Y él decía, claro que no, dice, está bien difícil, o sea, como quiera, ¿no? Pero ese tipo de convivencia, de risas, de todo, pues es de alguna forma a lo que creo que debemos apuntar y acercarnos. Entonces, creo que debe ir por ahí. Tengo muy presente ese encontronazo y algo que es crucial de decir aquí es que ese encontronazo no lo tuve porque yo hice o porque, no, eso no pasó así. Pasó porque alguien más, y en este caso es importante nombrar a la doctora Marta Sañudo, ella iba por el kilómetro extra en la clase, y tanto que nos marcó, estoy seguro, miles de alumnos que ha tenido. Y, y entonces, al crear esa estructura que otros pueden caminar, pues algunos algo nos queda. No digo que ya con eso tuve, pero sí eso es lo que tengo muy presente. Más adelante, en lo profesional, cuando he tenido compañeros que tienen pues ciertos padecimientos, tanto profesional como académicamente, pues pienso que lo que intento propiciar es ese trato entre iguales y ese trato entre, de alguna forma, no hacer diferencia alguna. Recuerdo puntualmente con un compañero que padece Asperger y yo recuerdo que yo lo veía y lo aprecio muchísimo y además intelectualmente, qué bárbaro, que es buenísimo, de las personas más inteligentes con las que he convivido. Y yo veía, por ejemplo, que él me hacía el esfuerzo por darme la mano y por acercarse a darme el abrazo. Y yo eso lo aprecio muchísimo, lo aprecio enormemente porque yo sé el mundo que a él le está costando. Y que más adelante somos muy amigos, me lo dice, ¿no? O sea, pero creo que yo no hago diferencia mientras él no la haga, ¿me explico? Entonces yo no lo cuido de más en decir, no, no me acerco al saludo de abrazo mientras él se saluda y me abraza, pues ¿qué tiene? Claro. ¿Qué te dice la palabra empatía, Fernando, con todo lo que nos acabas de platicar? La palabra empatía, pues lo primero que pienso es en Kant, ¿no? En ponerse en los zapatos del otro, que es un primer paso. Yo pienso que no es el último paso, pero es un primer paso importante. Hay casos donde yo pienso que para nivel comunicación es importante simplificar. Me viene a la mente un caso donde decíamos, ya hablamos puntualmente de derecho, de cuestión de género. Y entonces cuando un hombre le explica a otro hombre diciéndole, es que tú tienes mamá, puedes tener hijas, puedes tener hermanas. Y hay quizá personas que van más avanzados en su transcurso social de género y demás y que te dicen, no, es que eso no importa, aunque tú no tuvieras, o sea, y tienen razón, quizá, pero déjame irme paso por paso, ¿no? O sea, y cada quien en su camino vamos recorriéndolo de la forma en que nos vayamos acercando a la mejor versión que podemos ser, ¿no?
independientemente de dónde nos encontremos en el camino. Entonces, si ahorita muchas personas vamos o van en ese paso donde, oye, bueno, la forma más fácil y directa es imaginarme que yo no quiero que nadie trate mal a mi mamá o que yo no quiero que nadie trate mal a mi hermana, pues déjame dar ese paso y ya me acercaré al tuyo. Así es. Entonces, creo que por ahí. Sí. Nos platicaba de la casa de los abuelos. Ujú. ¿Nos puedes nombrar 2 valores que recuerdas que ellos te enseñaron? Pues, Yo ese valor lo quiero trascender, o sea, quiero... claro, creo yo, y te lo explico con una historia que creo que es a lo mejor la mejor forma, porque de niño uno no puedes entender de forma abstracta y general lo que estás viendo de forma particular, ¿verdad? O sea, no es que el abuelo o la abuelita o tus padres te digan, es que ser honesto, y eso me suena así como a primaria, ¿no? El valor del mes es la honestidad. Y dices, está bien, el valor del mes es la honestidad, el valor del mes es la honestidad, haces la plana, haces la portada de la libreta, todo, pero al final es más importante verla ejercida, ¿no? Y entonces, cuando yo pienso en mi abuelo, pienso, por ejemplo, en cuando falleció. Mi abuelo era ingeniero civil. De ahí mucha culpa. No, culpa, no es cierto. Pero sí, claro, mucha influencia. O sea, y pasó como tal, ¿no? Falleció mi abuelo y uno de niño no entiende cuando eso pasa, ¿no? A veces ni de adulto no entiende cuando alguien que quiere se va. Y de niño menos, pasan las semanas y yo decía, oye, ¿por qué? Pues yo quiero regresar a jugar, ¿no? O sea, yo tenía 6, 7 años. Y entonces, ¿por qué todos siguen tristes si aparte me están diciendo que se fue con Diosito, ¿no? O sea, algo no me cuadraba en mi mente de niño, ¿no? Y entonces le pregunto a mi mamá un día, oye, ¿qué era mi abuelito? Y me dice, era ingeniero civil. Y yo dije, yo voy a hacer eso, ¿no? Sin darme cuenta de que pues no era lo relevante, o sea, lo importante creo yo es, pues luego, ¿qué va a pensar la gente cuando uno entra al cuarto, cómo se transforma la atmósfera, ¿no? Si es en uno de sonrisa, si es en uno de respeto, si es en uno de miedo, ¿no? Y nadie se va a acordar de, oye, tu abuelo usaba tal reloj o tal zapatos o traía tal carro. Eso no va a suceder, ¿no? Si acaso nos vamos a acordar de las sensaciones que nos dejó, ¿no? Entonces recuerdo cuando falleció, contaron muchas historias, yo no fui al funeral, pero pasó un constructor, ejerce de albañil, y entonces pasó y dio unas palabras y dijo, es que nunca le alcancé a pagar que me prestó para el refri, ¿no? De mi casa. Y entonces pues nadie sabíamos que le había prestado para el refri, ¿no? O sea, pero siento que en ese tipo de acciones está mucho más claro y mucho más sustancial y más directo de alguna forma quién es la persona. Así te dicen, acuérdate que tienes que hacer esto, ¿no? Pero sí. Fernando, nos trasladamos a la actualidad. Ujú. Eres un adulto joven que has tenido un camino de creatividad de Disperso, por decir menos. muchas facetas. Sí, sí, sí. Entiendo que conoces el estado, aquí Algo. desde niño has estado, y te quiero hacer esta pregunta. Fernando Suárez Serna, ¿qué ama y qué le causa dolor de Nuevo León? ¿Qué ama y qué siento dolor de Nuevo León? Híjole, pues es que Nuevo León pienso que mucho del problema, tenemos muchos problemas, ¿verdad? Y uno mismo a veces lo vemos y luego cuando te lo dice alguien, que es como cuando hablas de un hermano, ¿no? Que si alguien, tú le puedes decir lo que quieras a tu hermano, pero si alguien más dice, es que tu hermano, no, espérate, güey. O sea, a mi hermano no le dices nada, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que existe esa relación curiosa que tenemos muchos neoloneses con nuestro propio estado. Lo positivo, perdóname, lo negativo que te diré es que creo que nos duele lo colectivo muchas veces. Y cuando decimos yo necesito a alguien más, por ejemplo, para ser feliz, para disfrutar de la vida, dices, no, ¿cómo? Tú tienes que por ti mismo. Y dices, pues entonces, ¿qué es ese nivel de egocentrismo? ¿Qué es ese nivel de narcisismo, no? De pensar, yo me basto yo solito, o sea, nada más de decirlo me siento extraño, ¿no? Que mucha gente creo que lo repite como cantaleta, de que que no necesitas a nadie más. Y si tienes novia o si tienes esposa, sí, feliz, pero que tú tienes que estar solo bien. Y yo, espérate, ¿cómo me estás diciendo eso? O sea, creo que aquí no tenemos un sentido comunal, no tenemos un sentido colectivo. Y esa sensación de yo puedo yo solo por mis pistolas, aquí es muy fuerte. Y esa sensación de yo cierro la puerta de mi casa y si de aquí para adentro todo está bien, estamos con madre.
es algo que creo que no nos tiene medio como psicópatas, sociópatas colectivos, ¿no? Creo que nos falta esa parte de comunal, digamos, y tenemos muy enraizado por diversas raíces, sociales, culturales, de presión de muchos sentidos, nos cuesta decir, oye, yo si no está mi familia, no estoy bien, si no están mis amigos, no estoy bien, si no está mi novia, no estoy bien. Como, creo que esa parte es algo que tiene muchas, muchas, muchas formas en que de síntomas, digamos, en lo profesional, en lo personal, en todo, ¿no? Y no sé cómo se cambia, pero es algo que sé que tenemos, ¿no? Y la parte positiva, que creo que puede venir también, que tenemos, hay muchísimas, ¿no? de personas de aquí de la región, creo yo que de forma general los latinoamericanos no confrontamos mucho. Hay sus excepciones, hablando de forma general y burda, pero por ejemplo los argentinos tienden a ser más confrontativos que nosotros. Hablando ya no latinoamericanos, sino latinos, igual los españoles. Creo que dentro de los latinoamericanos, los neoloneses, tendemos a seguir un poquito más, aunque sea, el es más valioso un conflicto honesto que una armonía de mentira. Es decir, ahí creo que si tú me caes mal, te vas a dar cuenta. O sea, y si yo te caigo mal, me voy a dar cuenta. Y sí, somos luego muy no, pues a golpes, y no, espérate, o sea, tranquilos, ¿no? Pero de alguna forma pienso que está más cerca de lo sano el darnos cuenta de eso de que, oye, bueno, si tú y yo no congeniamos, es directo al menos. Y ya sabremos si vamos a golpes, si vamos a no hablarnos, si vamos a no hacer nada, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta. Para mí es, y lo he visto en otras sociedades y en otros países también mucho, que se ve esta falsa armonía y eso es peligrosísimo y un ambiente en el que yo jamás me gustaría estar. Dijiste una frase precisa. Eso justamente podría definirse la parte positiva de aquí de la región. Creo. Nosotros que venimos de otra ciudad, tenemos poco tiempo aquí viviendo, y percibimos eso que dices. Sí, que es muy directo. Sí, precisamente es eso. Sí, sí, y es extraño, ¿no? Porque uno mismo dice, oye, pues si no te echo nada, pues bueno, pero imagínate cuánta gente sí pasa eso, pero no te lo comunica, ¿no? En todas las sociedades. Sí, y nomás te va a tirar a León más adelante. Claro. Fernando, tus planes que nos quieras platicar a corto y a mediano plazo. Pues yo seguiré escribiendo, espero, toda mi vida. Los libros que alcance a escribir, si son 30, son 30, si son 50, son 50. Si son 4, son 4, ¿no? Que son los que tengo actualmente. Pero eso es una actividad que disfruto mucho y que me enorgullece mucho dentro de lo que hago. Pienso seguir haciendo conversaciones. Me decía mi compadre Adrián Marcelo, con quien hago el podcast, me decía, yo quiero ser el Chabelo de los podcasts, que digan, estos güeyes ya llevan así 50 años y ya están haciendo lo mismo. Ojalá y así seamos con ese proyecto que para mí fue igual, otra vez volviendo a las palabras del léxico religioso, pero yo a eso usaré ahí la palabra bendición. Para mí fue una cuestión donde se une la terquedad con la suerte, con una serie multifactorial, de tal forma en que mi vida se transforma de en adelante. Yo los libros ya los tenía, pero mis libros estaban atorados en una editorial, donde no, pues a lo mejor ahí seguirían, ¿no? Y de alguna forma al encontrar conversaciones, que ojo, es bien diferente la labor creativa que uno dice, bueno, de un libro, pues yo pongo ahí lo que traigo, y sí existe una retroalimentación que hacemos en los talleres, todo, pero 95% de lo que estás viendo en el libro final era la idea que yo ya traía, aquí está, pero en conversaciones es colaborativo y entonces y hay muchos riesgos en el micrófono abierto, hay muchas risas, hay mucho crecimiento y hay mucha área donde, bueno, puedes pasar vergüenzas también por ahí si la riegas en cosas, ¿no? Pero ese crecimiento colaborativo me encanta y de alguna forma al llegar a eso tiene una resonancia en muchas personas, en muchas miles de personas, que luego se vuelven miles de lectores, ¿no? Y entonces, para mí profesionalmente, pues trajo un cambio enorme, me abrió puertas para televisión también, que estuvimos un tiempo, me abrió puertas para conocer 1000 personas interesantes, ¿no? Y me abrió puertas, curiosamente, hasta para graduarme de mi doctorado, que también estaba atorado por ahí, ¿no? Entonces, ese proyecto para mí, no sé si va a ser el proyecto de mi vida, pero
si fuera ese, no, no me desagradaría nada, ¿no? ¿Y algo, Fernando, en que te gustaría incursionar relacionado con la creatividad, algo que no hayas hecho aún? Sí, mira, nunca he hecho música profesionalmente, toco guitarra desde hace 14 años. Ah, Entonces uno nunca descarta nada. guitarra acústica. Guitarra acústica y electroacústica, no toco eléctrica. Ok, ok. Este, entonces pudiera hacer algo por ahí, no lo sé. Por ese lado. Pudiera hacer algo por ese lado. Eso no está en planes, ¿verdad? Algo que sí está en planes es, como te digo, llevar a medio audiovisual algunos de mis libros. Y no es precisamente llevarlo a película, ¿eh? Va a haber una adaptación ahí curiosa, adaptación libre de mis libros que verán pronto al inicio del otro año máximo, del 2022. Y pues es un reto nuevo. Pienso yo que el año que estuve en televisión produciendo me dio muchas herramientas y fue una aventura muy extraña como escritor, porque es bien, bien raro decir, bueno, ¿cuál fue la primera canción que hice? Pues fue ahí una parodia que le hicimos al buen Jonás, ¿no? De Plastilina Mosh y otra, bueno, pues hicimos una para un grupo ahí, una boy band inexistente que eran los conductores del programa y oye, escribí lucha libre, que yo siempre había querido eso, era parte de uno de mis sueños y escribimos una línea de lucha libre que termina en una especie de especial para televisión, ¿no? En una gran pelea ahí entre Adrián Marcelo disfrazado de luchador junto con Daniel Migraña contra Sick Boy, uno de los mejores, si no es que el mejor luchador extremo que tenemos en el país. Entonces se cumplieron ahí muchos sueños, agradezco mucho que se hizo, agradezco que ya no se hace tan bien y que hay espacio para otras cosas. Oye, Fernando, quizá por ahí me viene a la mente alguna obra de teatro. Yo creo Veremos. que le darías, sería algo muy interesante, ¿eh? Pudiera Algo, ser, algo de teatro esto. es una disciplina distinta en el sentido en que el escritor tiene un peso enorme. O sea, y eso es curioso, porque, por ejemplo, en teatro, cuando uno dice, "Ah, esa obra de quién?", pues es de Shakespeare, ¿no? Y hablas del escritor, no hablas del director. Y entonces es un peso curioso, ¿verdad? Que se da, no, veremos, veremos, porque sobre todo aquí en Monterrey, no sé si vayan a volver activos los dos microteatros que había, al menos uno sí vuelve, mi teatro, me parece. Y está bien curioso y a mí me encanta, no sé si estén familiarizados, son obras de 15 minutos más o menos. Sí, Entonces llegas y compras de varias sí, sí, y es, es todo. bellísimo, o sea que al menos yo, y vaya, no los conozco a nadie de ahí, ojalá y después los conozca, pero tú vas ahí y dices, ¿cómo esto existe? Está aquí en Monterrey. O sea, y entonces compro para 3 horas y me paso un ratito y compro las palomitas afuera y me voy bien contento a la casa, ¿no? Y esos proyectos, o sea, lo que podamos hacer para defenderlos, porque vaya que esos sí son los bastiones que queremos aquí en Nuevo León, ¿no? Para mí, Nuevo León es una capital industrial de México y del mundo, Sí. pero para mí simbólicamente lo que sucede en el Parque Fundidor, que era el Fundidor era el bastión de Nuevo León, la empresa que era la que no le iba a pasar nada, la que era eterna, la que era, y de alguna forma la empresa cierra, y cierra de una forma muy dolorosa, ¿no? Pero simbólicamente sobre las cenizas que deja, pues renace un parque, ¿no? Y tú caminas por Fundidora y ves a la gente en bici y te dicen acá se hacen los conciertos y acá hay un museo de niños y aquí está con arte, oye, aquí pasan películas, pero son películas culturales y dices, no lo puedo creer. O sea, cómo simbólicamente donde estaba la empresa más icónica, ahorita está este espacio cultural tan bello, ¿no? Entonces, si nosotros en 100, 200, 500 años, que ojalá y siga habiendo humanos en la Tierra, pudiéramos aspirar a esto, a convertir el planeta en un gran jardín y a convertirlo en un gran museo, pues yo creo que nos debemos acercar a eso. Sí, sí, es fundidora, yo creo que va para allá. Es la primera vez que uno va a fundidora, inclusive Sí. por año, ve eso. Y si más o menos te gusta un poco las artes y de alguna forma quieres ver, te sorprende. Se Te queda muy Claro, sorprende. claro. admirado, absolutamente. Sorprende. Ahora bien, Fernando, con algún consejo que nos quieras compartir para todas aquellas personas que han apoyado indirectamente, como tú dices, a lo mejor a mí me marcó esa etapa que yo la viví en la escuela, pero a lo mejor mucha gente todavía tiene ese miedo, ese temor de levantar la mano y apoyar. Pues, ¿algún consejo que les quieras compartir? Sí, hay una frase, creo que es budista, que me viene a la mente, que es,
que la lámpara que tú enciendas también ilumina a los que va contigo. Entonces creo yo, lo traigo presente porque acaba de fallecer el día de hoy el arquitecto Iracheta, que fue profesor de mi hermana, yo lo conocí brevemente, pero creo yo él ejerció como profesor, ¿verdad? Toda su vida y como arquitecto también. Pero creo que vale, le dediqué y le dedico aquí unas palabras, que es que él hizo lo más alto lo que puede aspirar un hombre, que es embellecer el camino de los que iban con él. Entonces, pienso yo que si pensamos en que no hay otra edad, no hay... Esa es la que tenemos que combatir el día de hoy, si es que hubiera alguna, es la palabra polarización. Eso nos empujan nuestros políticos, los medios, y uno dice, no, vamos aquí en la misma piedra que gira alrededor del sol, vamos todos juntos, ¿no? Entonces, qué estúpido si nos peleamos entre nosotros, qué estúpido si nos dividimos, y debemos aspirar a entender que somos equipo, ¿no? Y que a riesgo de sonar cursi, que la felicidad verdadera es la que compartimos, ¿no? Entonces, si entendemos eso de forma general, ahí vamos todas las personas. A lo largo de todas las geografías y de todos los tiempos, ha habido grupos de personas que les gusta el poder y que te dicen, este grupo de humanos, estos son menos, ¿no? Y ha pasado por raza, ha pasado por género y ha pasado por capacidades distintas, ¿no? Y entonces entender que esas líneas no solamente está mal que existan, sino que hay que romperlas y hay que sospechar de cualquiera que quiera establecer esta segmentación de grupos, ¿no? Y entonces, mientras entendamos eso, creo que nos vamos a acercar más a lo que sea que hayamos venido aquí al planeta Tierra, en nuestro rato por aquí. Si ampliamos hasta donde sabemos, y no conocemos más si existen más especies en el universo, probablemente las hay, pero hasta donde sabemos, somos la única especie consciente de todo el universo. Entonces, de donde conocemos, si es que tenemos si es que existiera algún plan, algo que fuera buena onda con lo que pasara con nosotros, pues es ampliar la conciencia que existe en el universo, es nada más, los únicos que lo podemos hacer somos los humanos, ¿no? Y creo que en esa ampliación de conciencia está el entender que vamos todos juntos o no vamos, ¿no? Excelente. Qué bonito. Sí, muy enriquecedora tu plática. Realmente ya queríamos platicar contigo No, hombre, un gusto en el estar por aquí. tiempo y tratar estos temas, que nos dieras tu óptica de ellos. Nos vamos a despedir. Les agradezco Te mucho el agradecemos espacio. mucho que hayas venido. No, hombre, ya ustedes. A título personal, es una persona joven que tiene mucho futuro en la parte creativa, Te agradezco en mucho. muchos ámbitos, y te deseo lo mejor, deseamos lo mejor de corazón. Y Que vengan muchos éxitos sí, personales y profesionales, que siempre vayan. Se los agradezco mucho y les deseo lo mismo, que sea primera de muchas pláticas que tengamos. Y pues es un honor estar aquí platicando de lo que sea que hasta donde pueda platicar en este sentido, pero me encanta que me hayan considerado y pues bueno, aquí seguimos para lo que venga. Excelente, Fernando. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos y esperen la siguiente semana otra charla con otro invitado también muy especial. Hasta luego. Nos vemos. luego.